Listo, hoy miércoles 30 de abril, fíjate bien, 30 de abril, Día del Niño. Día cabalístico, Sigi. Sí, la verdad, yo creo que es un día bueno para nosotros porque empezamos un proyecto muy importante que es realizar podcasts con gente muy importante, gente que estuvo y sigue estando dentro del medio del deporte como es el fútbol. Pues una persona que en realidad lo conozco yo desde hace como 50 años, nada más que él dice que tiene 15, pero bueno, vamos a dejarlo en 20 años. La verdad, conozco mucho el trayecto de él. Fue un gran jugador, ahora es un gran técnico y qué más como amigo, creo que es mejor como persona. La verdad, aquí es un honor tenerlo aquí en esta mesa, donde vamos a discutir muchas cosas, anécdotas y vamos a revivir muchos momentos importantes y más que nada hacer temas especiales en lo que es la especialidad de ortopedia y rehabilitación. Pues más que nada me gustaría que tú, Sergio, presentaras aquí a nuestro gran invitado. Sí, pues agradecerte también la presencia, Bora Alcántara, aquí con nosotros. La verdad estamos muy contentos de poder charlar de temas que a lo mejor se van a salir un poco de la cancha en sentido estricto, porque vamos a desmenuzar un poco las lesiones que se han presentado, tanto cuando jugabas en su momento y ahora de técnico, y que seguramente nos vas a compartir por ahí algunas experiencias o anécdotas, y sobre todo, Sigi, en los tratamientos que de repente uno escucha que se hacen, pero que no necesariamente es lo más conveniente para el jugador, y que ahí a veces pocos se atreven a tocar esos temas por temas de meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Exactamente, pues yo creo que vamos a darle inicio y vamos a empezar a presentar. Muy bien, pues Bora, queremos hacer una dinámica contigo en cuestión de esta charla que vamos a tener. En tus inicios de tu carrera como futbolista debutas con Club León, esto es correcto, y posteriormente terminas con Necaxa, tu actividad deportiva, ¿no? En ese inter de tus años en activo de futbolista, nosotros pues en la parte ortopédica, por ejemplo, ahora que tratamos a chavos de filiales o jugadores, exjugadores también, algunos de ellos ya, nos hemos dado cuenta que muchas de las lesiones que se generaron dentro del terreno de juego o fuera, pues les pasan factura posteriormente. Y no es cuando pues ya dejan de jugar o se dedican a otra cosa, cuando empiezan a tener ya síntomas de alguna lesión que se maltrató o se trató ineficazmente o se aceleró para meterlos a jugar antes de los tiempos o en una fecha importante. En ese sentido, Bora, a ti como jugador, ¿qué te tocó vivir en cuestión de los tratamientos médicos? Haz de cuenta que no está el SIG aquí como tu médico que fue de Club León. No está. Pero no, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Ha cambiado? ¿Has visto ahora que tú estás de técnico y que diriges a chavos y tienes tu parte médica? ¿Ha cambiado en este sentido? ¿Qué puedes opinar de esto, mi estimado Bora? Primero, antes que nada, pues agradecerles por la invitación y por este nuevo programa que están haciendo Sergio, Sigi, que ya lo conozco desde que estaba niño el Sigi. Ayer calentaba la tota, ponía pomada, que descansa, saludos a la familia. Yo creo que lo más importante en el fútbol, se ha actualizado muchísimo la tecnología. Yo creo que hablas de algo muy importante, la medicina en el deporte. Yo creo que sí ha superado las expectativas. Antes era hielito, pomadita y todo eso, ahora tienes aparatos de primer mundo, y eso te facilita a los jugadores, ¿no? Antes tardabas 3-4 meses. Bueno, desgarres, uno que lo ha vivido, pues ya sabe del conocimiento de las lesiones dentro del fútbol. Yo tuve una lesión muy grave, una fractura de tibia, o sea, me fue toda Chapito. la tibia. Como la del Chapito, en su momento. Chapito, así es, duré un torneo fuera, precisamente cuando estuve en La Piedad. Okay. Acá el estimado me trataba, yo me venía acá a tratar en León cuando jugaba en La Piedad. Y yo creo que esa parte es fundamental, te digo, me pusieron el yeso desde el tobillo hasta acá arriba. Okay. Ahora te lo ponen y sales rapidísimo. Y yo creo que no fue operación, okay. Selló el hueso, ha sido mi lesión más grave que tuve. Y ante eso, pues te digo, ahora ves a los doctores, toda la tecnología, cómo lo manejan y todo eso, y los chavos los tienes que tener
Ahora de este lado como entrenador, pues lo quieres a las 2-3 semanas rapidísimo. Lo quieres rápido y tenerlo ahí y en aparte cancha. pues tiene los aparatos, ¿no? Tienes toda la herramienta para sacarlos adelante y tenerlos lo pronto más posible para que estén dentro de la cancha. Sí, en ese sentido, mi estimado Sigi, hay de lesiones a lesiones, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, bueno, yo me recuerdo bien esa fractura que él tuvo, precisamente, creo que fue en un entrenamiento. Así es. Con un compañero de él. Tuvo una fractura del tercio medio de la tibia, Okay. en el cual se le comentaba que ya a lo mejor podía quedar fuera de él del fútbol, pero se vino precisamente aquí a rehabilitar con su tratamiento conservador y con lo que él menciona, los equipos que ahorita en la tecnología mejora y facilita más el proceso de consolidación y de cicatrización. Pues eso nos ayudó mucho porque yo recuerdo que se aventó como 6 meses y pudo haberse aventado más porque no tuvo una cirugía. Entonces yo creo que la recuperación fue rápida y depende mucho también del jugador. O sea, yo creo que es un jugador que siempre se cuidó, que siempre estuvo muy al pendiente de su tratamiento. Y yo creo que eso es una de las pautas que te da, aparte de la tecnología, que el jugador salga bien, ¿no? Pero fíjate, Sigi, hablando de los tiempos en un jugador, eso es fundamental. Hablar de 6 meses, a pesar de que en esa época, que fue ayer precisamente, ha cambiado mucho los manejos y eso reduce tiempos. Pero 6 meses para un jugador, Bora, pues es perderte en aquel entonces torneos largos, pero pues era medio torneo, ¿no? Y a lo mejor en medio torneo tu equipo ya venía embalado posiblemente, y si eres un jugador o eres un jugador fundamental para el cuadro técnico, pues mermas ahí todo el proceso, ¿no? Yo del creo jugador. que también es la mentalidad del jugador. Yo Claro. creo que ese proceso es muy importante, la recuperación, que le des énfasis, que tienes que regresar de alguna u otra manera porque es tu carrera. Claro. Hay jugadores que, bueno, son débiles de la cabeza, de la mente, pues bueno, no quedé, no esto, y yo creo que esa parte es fundamental. Si tú te lo propones, pues tienes que regresar mejor que antes, y yo el proceso, pues me ponía en una andadera, o sea, fue difícil la recuperación, pero yo tenía otra vez esa intención de volver a los primeros planos. Claro. Gracias a Dios se dio por la rehabilitación, por el esfuerzo, por el trabajo, y creo que me fue mejor. Oye, Bora, y en tu etapa de lesión o de lesiones que tuviste, la más importante, como lo mencionas correctamente, la fractura de tibia, pues para cualquier jugador una fractura en sí genera una incapacidad, si bien no completa del torneo, pero sí te deja posiblemente gran parte fuera. Pero en ese sentido, las lesiones que tú tuviste no graves o alguna otra lesión, ¿alguna de ellas te manejaron con infiltraciones? ¿Jugaste infiltrado? Sí. ¿Qué para ti es en ese sentido, cuando te infiltraban o te metías infiltrado, después de, digamos, terminar tu torneo, resentías esa lesión que te infiltraron? Eso es importante ahí conocerlo. Fíjate que me pasó en un partido contra Toluca, traía una molestia en la rodilla aquí, ¿cómo le llaman? El ganso. De la pata de ganso. Tendinitis de pata de ganso, ajá. sí. Y en el partido antes estaba en ese momento Luis Alcocer, que estuvo en la federación, tiene su nombre. Sí. Y yo creo que se le pasó la dosis, no era la primera vez que me infiltré, fue esa vez. Porque soy de los que no me gustaba, ¿no? Porque después se te cristaliza y es peor, ¿no? Tus lesiones porque la debilitas todo. Bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Sí. Y ahí en el partido se le pasó la dosis. Ok. Y pues me acuerdo que yo estaba en San Luis con Nacho Ambriz, no recuerdo quién más, te digo, Luis Alcocer, me infiltró. Sí. Y pues me puso más la dosis. Y fue una anécdota chistosa, porque yo corría, según que corría normal, pero la pata cojeaba y me decía, ¿y ese qué trae? Decía, ¿ahora qué trae? Y tú ni dolor sentías, estabas corriendo normal, ¿no? Se le pasó la dosis al doctor y tú me dices, oye, ahora estás cojeando, que no sé, es muy notorio, no, yo me siento bien. Después pasó y pues tuve que salir del partido. ¿Por qué? Porque no andaba al 100%. Yo creo que esa parte en mi carrera nomás fue una infiltración que tuve que hacer nada más en esa, porque de ahí en más no me filtraban. No te infiltraban. Y los desgarres, ¿no? Desgarres contractores, claro. Eso pues sí lo vivió uno, ¿no? Tuve un desgarre de aductor por la carga de trabajo, y también pues a veces uno como jugador exagera, quiere estar uno marcado abdominales y cargas toda la parte pubalgia. Sí, claro. Y en un partido, recuerdo fue contra Pumas, abrí el compás de más, ¡pum!, me tronó también por la carga de trabajo, ¿no? Hacía abdominales en la mañana
le cargaba en la noche y pues también el cuerpo necesita esa recuperación y ese descanso. Totalmente, mi Sigi. Sí, pues mira, en realidad el jugador lo que busca es jugar, ¿no? A veces a costa de lo que sea. Pero es importante también, o sea, que la gente sepa, o sea, quién es el que te debe de infiltrar. Porque ahora creo que ya todo el mundo quiere infiltrar. Que todo el mundo quiere infiltrar, Sigi, y todo el mundo infiltra cualquier cantidad de cosas De que ni sustancias siquiera... que no tienen nada que ver. Por supuesto, y que de repente tú te das cuenta que cuando te llegan al consultorio, efectivamente muchos traen ya tendencia a estar generando una cristalización, si son depósitos de algún esteroide aplicado, pero también están infiltrando a diestra y siniestra plasma rico en plaquetas, ozono, te llegan pacientes que les inyectan analgésicos combinados con cualquier otra cosa. Y muchos de ellos llegan a hacer rupturas de fascias o tendones, que después es un problema atenderlos en ese sentido. Pues esos son temas que deberían, yo creo que no están bien, no digo documentados, sino regulados. Así es. Porque, por ejemplo, vienen... ¿Aquí en México? ¿O esto es en todo el mundo? No, vienen los españoles aquí y hacen sus planeaciones metiendo certificaciones de que de punción seca, de electrolisis percutánea, o sea, una serie de tratamientos que son invasivos y que ya cualquiera los hace. Claro. Yo tengo ya casi 40 años en esto y yo no uso una aguja. Muchos dicen que porque no sé hacer punción seca. No, yo no le meto algo al paciente que es invasivo. Claro. Yo prefiero meter una técnica de rayo láser, de onda de choque, de diatermia, que ya está comprobado en los libros de medicina. Claro. Y no cometer tantos errores como en la actualidad se están cometiendo, ¿no? El problema de todo esto, Bora, que luego los pacientes o los atletas que llegan ya con estos tratamientos que no son, quizás sí son correctos, pero desde la dosis, la ubicación de la infiltración, desde el simple hecho de conocer bien la respuesta que va a tener al medicamento el propio jugador, eso ya mete en problemas serios al jugador y al propio médico, ¿no? Creo que esa parte es fundamental lo que estás tocando, Sergio. Yo creo que nosotros como entrenadores ahora lo vivimos, queremos el jugador más rápido. Y yo creo que esa parte es fundamental con el doctor, con el masajista, con el otro. ¿Por qué? Porque de repente se echa una bolita, ¿no? Yo voy con el doctor, oye, Sigi, ¿por qué no me lo tienes esto? Es que también tiene que ceder el jugador, como dice el Sigi, que es muy cierto, el jugador quiere jugar. Como sea. Te traes una lesión, yo quiero estar esa inercia y esa pasión por querer jugar dentro de la perderse, cancha. No perderse un partido, un minuto. Claro. Yo creo que la capacidad también tiene que ver los descansos también del jugador. Es muy diferente a una persona normal. Pues, tú le das un mes, pues, ahí te la llevas, no le das un tratamiento, ustedes lo saben mejor que yo. Pero una gente profesional que se dedica al fútbol profesional, yo creo que lo tienes que tener una semana o 2 semanas. Yo creo que esa recuperación es muy importante, pero lo más importante es la mentalidad del jugador, porque también tiene que ver eso, y también la capacidad y el profesionalismo del doctor, ¿no? Porque dentro del fútbol hay mucho roce, siempre va a haber, oye doctor, ¿qué es esto? Pues el doctor te da sus argumentos científicamente, ¿no? Pero a veces puede fallar. Claro. Pueden fallar, y esos son seres humanos. Yo creo que esa parte pues la debes de entender, pero hay otros temas, hay otras personalidades de entrenadores, yo lo viví y ahora lo vivo. Pues hay unos que te exigen y esto, y a veces el jugador lo quieres, ¿cómo estás? No, pues, y el jugador, por esa ansiedad y de querer jugar, pues está al 80%. Claro. Y yo lo que llevo a cabo siempre, al doctor le digo, doctor, lo quiero al 100%. Claro. 80, 70 no me sirve. ¿Por qué? Porque se ve el reflejo de la cancha. Prefiero tener un jugador al 100%, aunque no tenga la capacidad, las características del otro, pero yo lo prefiero que esté al 100. Si tengo uno al 70, 80, me va a servir, lo voy a perjudicar. Claro. Porque se va a ir lastimando y va a ser antiproducente. Pues se va a lastimar, se va a romper, ¿me entiendes? A vez de tenerlo en una semana más o 2 semanas más, yo se los digo al jugador, porque uno lo vivió. Claro. Descansa 3 semanas más. No, ahora yo quiero jugar. Descansa una semana más. Ya estoy bien, profe. Ya me ha pasado. Digo, claro. ¿Lo que quieres? Es bajo tu riesgo. Yo te necesito, pero no te necesito al 100. Lo metes, se rompe. ¿Qué pasó? No, tenías razón. Claro. Y después una semana más, porque después te pierdes 1 mes o 2 meses. Esa es la parte fundamental dentro del deporte, y la comunicación también. Sí, esa comunicación, Sigi, de jugador, parte directiva médica, se pierde a veces, y eso no de antes, actualmente se vive este cortocircuito de la comunicación asertiva dentro de un club de fútbol. Sí, exactamente. Mira, aquí por eso es un cuerpo multidisciplinario. Claro. Todos tienen que leer el mismo mensaje, deben de leer el mismo lenguaje, más claro. bien.
que es entrenador, preparador físico, fisioterapeuta, médico, todo en conjunto, deben de pensar todo lo mismo, porque ya cuando empiezan a agarrar cada quien su trabajito y todo eso, pues yo creo que ahí ya se empieza a ver problemas. Hay jugadores, bueno, no voy a mencionar nombres porque bueno, no quiero. Pero tal jugador. Pero sinceramente se llevan 1 o 2 años lastimados. Oye, sí, pero a ver, hablando de eso, hubo un jugador de Club León años anteriores, de primer equipo, que traía una deformidad severa en sus rodillas, un genovar, unas rodillas charras, para que me entiendan mejor, con un pie plano de nacimiento, es decir, una rodilla charra y un pie hiperplano. No, bueno, a lo que voy, mi estimado Bora. No, bueno, y ese es eso aparte de ser. No puedo traducir para que me entiendas, aparte de ser una. Ya ves, hasta Don Cucufato ya se está manifestando, mis hijas, ¿eh? Para que veas. Es un grave problema eso, Bora, porque a pesar de que las deformidades en un jugador pueden sacar provecho, es decir, un jugador que tenga un pie cabo o pie sambo, como a veces le llamamos, o una tibia vara, pues es aquel jugador como Roberto Carlos que le puede pegar como quiera y la comba que generas es impresionante. Eso es algo a favor de una deformidad. Pero hay jugadores que cuando empiezan a lesionarse con esas deformidades, empiezan ahí entre tratamientos y los meten y andan contracturados y luego se desgarran y andan rebotando ahí, Bora. Y esos jugadores, en lugar de perderse posiblemente, es más, me voy más atrás, en lugar de perderse juegos por lesión, si tú en la planificación de la pretemporada haces ver al cuerpo médico y técnico que hay que hacer revisiones más profundas, inclusive biomecánicamente, revisar al jugador, te ahorrarías a la larga muchas lesiones. No significa que las quites, ¿no? Que las erradiques, pero las vas a disminuir o las vas a identificar en el jugador. Y eso es bien importante, mi estimado Siki. Sí, pero pues es que antes no había, por ejemplo, en los equipos ese aporte de los dirigentes para traer, por ejemplo, tecnología de punta, exámenes médicos, porque lo único que se hacía aquí era la prueba de esfuerzo que Así hacía el doctor Cisneros, en paz descanse. Claro. Respetos porque era un muchos años las hizo. Muy bueno, yo creo que era el mejor de México. Claro, sí. Flora Moreno. Sí, Flora Moreno también, sí, claro. O sea, era un cuerpo multidisciplinario muy importante. Sí. Pero todo quedaba hasta ahí. Claro. Ellos no pertenecían a la institución. No, eran de manera Entonces, externa, claro. Si tú ves allá el Real Madrid, el Barcelona, ellos lo hacen en la institución. Pues es que la institución arropa todo eso. Equipos grandes de europeos, el que tú me digas europeo o de otras ligas, en Estados Unidos ahora, ya su grupo multidisciplinario tiene que arroparse por la parte rehabilitatoria, la parte médica, ortopédica, la parte deportiva, por supuesto, pero detrás de eso hay otros departamentos que tienen que estar incluidos, Bora. ¿Por qué? Porque el jugador, efectivamente, pues no nada más es técnica, gesto deportivo, el calzado bonito y el de mejor marca, y su mentalidad también tiene que ver otras cosas, nutrición, sueño, actividades extracancha y todo lo que ustedes bien conocen, ¿no? Sí, eso es importante, fíjate, se ha actualizado muchísimo en el deporte, la parte física, médica, y eso es muy importante, el preparador físico, que te dé los datos del jugador también. Ahorita se está manejando, no me tocó como jugador, el WIMU, que lo trajeron de España. Te da unos datos de los jugadores, que lactato y que esto, que ya está cargado, eso yo lo veo. Tienes que tomar un curso que te lo da la federación, ya lo tomamos, pero tienes que estar en comunicación con el preparador físico, con el doctor. A ver, este trae una carga muscular, este trae un dolor, porque te da -2 y lo ves en su rendimiento, sácalo. No, pero y el jugador no quiere salir en el entrenamiento, o sea, batalla, oye, salte, que no, Bora, profe, déjeme otro rato. Esa es la pasión, o sea, les gusta, y hay otros que tú les dices, se salen antes. ¿Por qué? Porque a veces también el profesionalismo de cada jugador es diferente, ¿no? La mentalidad. Pero sí, esa información que te da el WIMO es muy importante, cuántos kilómetros corrió, cuáles fueron sus arranques, la potencia, todo. Y en eso yo sí me basaba mucho. Ahora que estuve en Atlante, esos datos me dan un valor real de qué jugador corrió, y de ahí te da un parámetro. Este corre 13 kilómetros y después 10
dices, algo trae, Claro. te da ese margen, a ver, trae algo, Claro. y hablas con él, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Hoy no dormí bien esta semana, tuve problemas, ya ves cuál es el problema, ¿no? Claro. Es el detalle y dices, ok, está bien, pero eso es lo importante en la medicina y toda la tecnología que te arroja ahora. Claro. Antes, no, nos ponían el pola y eso, y córrele, a veces dices, Bora, arráncate 10 que 5 para allá y 5 para acá, sí. pero lo tomaban por tiempo. Sí. Me acuerdo con Carlos Algo muy Reynoso, subjetivo. El profe Carlos Reynoso, Claro. no, el maestro. Maestro. Que le digan maestro, yo le decía profe. Esa parte, 10 kilómetros, 5 para allá, hiciste 43 minutos, tienes que bajarlo a 40. Profe, no, pues, tenías que subir el ritmo. Claro. Ahora no, te ponen aquí, te arrojan los datos en una computadora, ya está todo actualizado. Es una mejor forma de preparar a un jugador para que te rinda. Quizás no todos tus jugadores van a destacar en sentido estricto, me refiero a lo siguiente, de poderse migrar a un fútbol diferente, o no todos van a tener la oportunidad de irse a un fútbol deseado en otra liga, pero a todos tus jugadores los tienes que identificar desde cero, desde la pretemporada, con estas tecnologías, identificando su anatomía, no solamente con el examen médico, algunas radiografías de columna, que supongo es el protocolo de identificación cuando entra un jugador, entre laboratorios y demás de sangre, pero el jugador tiene que estar bien identificado, Sigi, y clasificar el equipo y el cuerpo técnico tiene que clasificar a sus jugadores. Es decir, los jugadores de riesgo son 3 que tus jugadores presentan X o Y circunstancias anatómicas, físicas, mentales. Tus otros 8, 10 jugadores están en este rango, que salieron más o menos en un estándar, y los que tienes acá con posibilidad de que a lo mejor se te van a lesionar pronto o tienes riesgos más elevados, ¿no? Entonces, o sea, por eso son intra o estas lesiones deportivas. Claro. Anteriormente no se tomaba mucho en cuenta tomarle un estudio a un jugador cuando era un jugador importante extranjero, pero ahora sí se hace un estudio, se le toman resonancia a las rodillas, igual a la columna, para saber si el jugador en qué condiciones viene, porque había jugadores que venían al Club León, y en 2-3 partidos ya tenían ruptura del ligamento cruzado anterior. O sea, eso te daba la idea que a lo mejor el jugador ya venía lastimado, ¿no? Posiblemente. Entonces, pues ya nomás venían, yo creo que a cobrar y adiós. Claro. Pero ahora yo creo que es diferente porque se les hace un buen estudio a cada jugador que entra a una institución, y a lo mejor ahí, bueno, pues te ahorras también, como dices, una buena lana en estarlos teniendo en tratamiento, como un paciente discapacitado, porque así se van muchos jugadores, terminan los torneos y la verdad no pasó nada, ¿no? Claro. Sí, ese tipo de protocolos anteriormente y no hace mucho no se hacían, sí. Yo me acuerdo que, o sea, es decir, no es esto de los 90s y que desde allá empezamos a cambiar. Hace unos años todavía no se estandarizaba el hacer revisiones más a profundidad. También es un hecho, Bora y Sigi, que los estudios luego se están como sobreindicando. Es decir, el jugador, me ha tocado que me mandan referencias de algún filial para revisión y ya trae tomografía, resonancia y trae radiografía. A ver, la parte médica tiene que tener claro que un jugador, nos basamos siempre de la parte clínica, pero también los estudios de imagen son de auxiliares diagnósticos. Y partiendo de esa palabra es ayuda para el médico. Es decir, si no tienes idea qué es lo que tiene tu jugador, le vas a pedir como en Estados Unidos o en otros lugares todo para ver qué tiene, también no me parece correcto, porque ahí se abusan de los estudios. Y muchos son invasivos, ¿eh? Claro. Pero bueno, aquí creo que todavía no se hace todavía así. Pues me ha tocado un par de jugadores que de repente traen 2, 3 cosas de estudios que dices, oye, pero era suficiente una radiografía. ¿Para qué me le tomas una tomografía y una resonancia de una lesión que se identifica en la radiografía claramente? Entonces, esa parte en el buen sentido de la educación médica deportiva, creo que todavía tiene muchos eslabones débiles y que se pueden mejorar en pro de que un jugador te rinda mucho más y que a la larga el entrenador pues diga, este jugador sí se puede lesionar, pero se puede lesionar posiblemente menos que otros jugadores, ¿no? Pues así es, ahorita por ejemplo yo le comento al Bora que él pasó por muchos equipos y muchas etapas muy importantes. ¿Tú qué le exiges a tu jugador? Primeramente, lo mental, lo físico, lo atlético
¿Qué exiges tú a un Yo creo jugador? que es un conjunto de todas esas capacidades del jugador, mental, físicamente, talento, porque también hay muchos que nacen con ese talento, pero si tú no le das el plus físicamente, que se prepare, Claro. no te va a servir dentro de la cancha, te va a servir dentro de la cancha para momentos claves. Pero me pasó en Atlante, nos pasó en Toluca con Nacho y eso, teníamos un talentazo que era, no me acuerdo, Fernández, uruguayo, un talento impresionante que te puede cambiar el rumbo del partido, pero físicamente no estaba. Te corría dos, caminaba y tú lo ves y dices, bueno, ya el fútbol actual, si no corres, ves en Europa, todos corren, todos defienden, todos atacan, ya estamos en unas alturas de que el jugador que no corre, pues no te sirve dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque la ventaja del rival, 11 contra 10, aunque estés 11 contra 11, pero un jugador que no te corre ya te hace mucha diferencia. Te hace menos, te resta, y dentro de la cancha corres más y el jugador se desgasta. Y esos desgastes, a lo mejor no ha pensado la gente, pues viene el desgaste, contracturas, se cargan de aductores, tobillos, rodillas, o sea, todo tiene un riesgo. Pero físicamente con el jugador en estas alturas del fútbol, si no está físicamente, no va a poder competir. No va a poder competir, y yo creo que esa parte es fundamental dentro de la cancha, como tú lo dices, y sí es mental, es físico también. Lo más importante es su descanso fantasma, que le llamamos, de fuera de la cancha. ¿Qué haces? Vemos a un ejemplo claro, ustedes lo saben, Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está preparado? Sí, ¿no? Y esa parte es su mentalidad de que quiere seguir compitiendo. Y yo creo que esa parte, bueno, estoy viendo aquí de reojo la lesión del joven. Justo. Esa me tocó vivirla. Eso justo lo que te quería preguntar, mi estimado Bora. Yo creo que ha sido tu peor lesión como entrenador a un jugador que está a cargo tuyo. He visto otras, bueno, en segunda, tercera sí he visto, pero la del Hobbit, pues a mí me vino recuerdos cuando me fracturaron la tibia. Claro. Dije, no, porque se escucha con una tabla cuando Totalmente. Y cuando se escuchó en ese partido, ¡pac! Dije, no, o sea, te quedas frío. Pensaste luego, ya se fracturó. Ya se fregó, le quedó loco Breo, que en ese caso estaba con doblados de entrenador, y me volteó, ya se fue. Puta, te traumas en el momento, te quedas así, esto, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Ya lo quebró. Y me acuerdo que llegué, tranquilo, chaparrito, y él consciente, porque es una persona fuerte de acá arriba. Si es otro, no, olvídate, ¿no? Pero este Hobbit, que aparte de ser un profesional, un excelente jugador, yo creo que tiene una mentalidad muy fuerte. Y esa lesión, pues la vuelvo a ver, digo, no, pues la vive uno ahí. Y sí es muy difícil para él y para los compañeros. Totalmente. Porque un trauma de escuchar eso y dices, uff. Sí, son lesiones que ninguna lesión esperarías ver en tus jugadores, por supuesto, pero son de esas lesiones como esta misma, la del Chapito en su momento, por lo que se venía mostrando el Chapito y los jugadores de aquella camada del Club León previo al Mundial de fútbol, pero son lesiones que pues no salen con infiltración, mi estimado Sigi. Estos jugadores pues ni siquiera tiene que ver quizás con una nutrición adecuada, ni con una plantilla correcta, ni con una infiltración previa o correcta. Esto es un tema ya totalmente fuera del alcance del entrenador y jugadores mismos, ¿no? Pero sí hay jugadores imprudentes que pueden propiciar este tipo de entradas, ¿no, Sigi? ¿O qué opinas de eso? O sea, hablando de jugadores de mala leche. Pues de mala leche y que a veces esos no existen, esos no, pero también los que... No sé, pero bueno. Bueno, yo creo que mejor No, sí, yo creo que sí. Fíjate que a mí me tocó, cuando yo estaba todavía, me tocó unos partidos, un jugador que le decían el coreano. Ajá. ¿El coreano Rivera o quién? Yo me acuerdo de esa lesión que le cometió a Misael Espinosa previo, es más, a un mundial. Ajá. Y Misa quedó fuera del mundial. Sí hay muchos jugadores de esos. Pero a ver, a pesar de que estén bien entrenados mentalmente, Bora, somos seres humanos, ¿no? Al final de cuentas, dentro de la cancha yo no jugué fútbol, pero bueno, jugué de manera amateur, pero al final de cuentas, estando dentro de la cancha, pues por más mentalidad que traigas, te puedes equivocar como jugador, ¿no? Al final de cuentas puedes cometer un error como una mala entrada, ¿no? Totalmente, a veces te gana la pasión, te gana el coraje, te gana esa impotencia, porque me tocó en ese partido. O sea, Chapo le ganó la impotencia contra un jugador talentoso, ¿no? Quiso pegarle, pero no midió la fuerza, la imprudencia, y lo lastimó, se le fue de más. Y ahí es cuando dices, pues, mala leche o no mala leche, pues perdió el chavo con el coraje, pues pierdes todo, porque te nublas. Sí, totalmente, pierdes la dimensión del alcance y la gravedad que vas a cometer, inclusive cuando te vas barriendo o vas pensando en
sí voy a entrar duro y voy a tocarlo y esto, no piensas en tu ser, lo voy a fracturar para dejarlo fuera. Yo no pensaría que alguien con esa, la mala leche de la calentura deportiva, pero bueno, es un ser humano que estás mermando prácticamente su carrera si no se alcanza a recuperar, ¿no? Son milésimas de segundos. Sí, por supuesto. Pensar, a mí me pasó entrenamientos, o sea, chavitos así, le das una patada y después, ¿qué hice? No, me vi mal. Claro. En un entrenamiento, pero eso en un partido oficial dices... Ay. Sí, son lesiones muy, muy terribles, mi estimado Sigi. No. De esos te ha de haber tocado algunos otros por ahí. De esos no. No, ni hubiera querido. No, fíjate que vi casi pura de ruptura del ligamento cruzado anterior. Cuando estabas en el Club León. Sí, y más el jugador se lo hacía solo. Sí, se lastimaba. Sí, se lastimaba solo. No había ni siquiera... ¿Cómo se lo hacía solo? A ver, explícame. ¿Entraban mal en el terreno de juego? Mira, había canchas... Usaban canchas muy malas. Sí, no, claro. Sí, la verdad, generaban, por ejemplo, a veces llegabas a los estadios, el paso estaba raso, estaba muy alto, pasos muy secos. Por eso es muy importante que el jugador sepa, y no nada más ahorita ya como profesionales, sino desde niños sepan cuál es el tacho adecuado que deben de estarse poniendo de acuerdo al terreno, ¿no? Claro. Hasta de tierra, hasta de sintético, todos tienen su suelo y su calzado especial. Y hay unos que la verdad llegas, los ves, que utilizan lo mismo y tú dices, próximamente va a ser mi paciente. Claro. Entonces, yo creo que también es importante mencionar todo eso para que la gente se dé cuenta cuáles deben de usar en cada terreno, ¿no? Y no solamente los tachones, Bora, también nosotros en la parte preventiva con los jugadores tratamos de identificar este tema de la mala pisada, que es también algo muy común, y que tiene relevancia absoluta en las lesiones también osteomusculares en algún sentido estricto. Y muchos de ellos tienen que ver con las sobrecargas musculares que hacen, no deja tú en el entrenamiento ni en el juego. En el día a día, si un chavo está pisando mal y tiene una anatomía que se considera como de cierto riesgo, desde ahí tienes que hacer la prevención con inclusión, modificaciones, calzado adecuado, no necesariamente el tachón. Por supuesto que un tachón es fundamental conjunto con el terreno de juego para que se te pueda lesionar menos un jugador, ¿no? También tiene que ver el tachón, Sergio, porque sí, totalmente. Bueno, yo usaba de repente Nike y es un tachón de pie delgado. Totalmente. No entraba porque a veces unos de pie ancho y hay otros que son pie delgado. Sí. La pisada, tenías que ponerte plantillas. Totalmente. Hay unos que nos gustaba el calzado justo, sí. Te sentías cómodo. Hay otros que flojo. Sí. Y en esa parte, pues las deformaciones de los dedos, porque lo usabas y traías apretado. Así es. Era así. Bueno, yo los tengo ahorita bonitos, pero esos compañeros dicen, ay, aquí tenemos la foto de los pies de Bora. Hongos, pitufos en esos pies, dicen, no, sácate para allá, ¿no? Traían 6 dedos en el pie. Y decías, ¿qué dices? ¿Cómo estás jugando así? Pero eso ¿no? es muy importante, te digo, el calzado, también el cuidado. Claro. Me acuerdo con Tita en aquellos tiempos, tenía su podólogo. Claro. Y para la ignorancia de muchos, la cultura de él, pues ella era más adelantada hacia nosotros. Decías, pues es una nena. O sea, claro, culturalmente él se cuidaba porque era su herramienta de trabajo. Sí. Y ya después agarras esas costumbres, claro, eso que hacía él, y te ayudaba, ¿no? Pues ibas al podólogo, un hongo, claro, pues era incómodo, ampollas y todo eso, era súper incómodo. La otra parte que ustedes la han de conocer son doctores, bueno, acá más o menos. Soy fisio. Pero tienes que saber porque lleva la medicina, ¿no? Tronco. Y yo creo que la parte fundamental que uno aprendió, porque a veces uno entra por aquí y sale por acá, y te digo, a mí sí se me quedó las infecciones, los dientes, claro, porque eso te percutían para las lesiones, claro, contracturas, te venían desgarres. Oye, ¿cómo andas? Traes la garganta, traes una infección, las muelas, traes una caries, ¿qué es esto? Exacto. Te vas a desgarrar. No, ¿por qué? Pero si no, te vas a desgarrar. O sea, eso ya te estaban previniendo los doctores y uno no le daba esa seriedad. Sí, ¿cómo no, doctor? Pasaba. Claro. Aunque te metieras a la tina de agua caliente, te metieras al hielo y eso, pues tarde o temprano te ibas a desgarrar porque traes una infección. Y yo creo que eso es fundamental también, que se ha generado ahora ese profesionalismo con los doctores y esa comunicación, ese acercamiento con ellos. Sí, esa parte de extra, digamos, del jugador que a veces el propio jugador no conoce, ¿no? Sí, el hecho de que traiga una caries o tenga un acortamiento de alguna extremidad, que eso repercute también en el tema muscular.
totalmente son factores que hay que considerar en escuelas filiales, desde chiquitos hasta jugadores profesionales, para que lleguen a una etapa profesional, si así lo desearan en su momento, pues con el mejor cuidado posible, físico, mental y tanto también en el tema de indumentaria correcta, ¿no, Sigi? No, y hasta sus vendajes, porque Los ahorita vendajes agarras también. un chavito de tercera y segunda división y no sabe ni vendar. Claro. No doy nombres, pero... No, pero Sí, la sí, verdad, Sí, o sea, bueno, yo no me vendaba, lo primero sí, ya después yo no usaba vendas. Yo me sentía cómodo. pero como regla, ya hay sí. que inculcarle al chico que tiene que utilizar un vendaje. Totalmente. Y la verdad, pues eso depende también mucho de los entrenadores y más de fuerzas básicas, porque bueno, sabemos que esto es una formación, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo como disciplina. Sí, que se vaya inculcando desde los equipos filiales a los chavos para que desde el entrenador, la parte médica y el propio jugador lo hagan de rutina y no sea como algo nuevo cuando ya lleguen a un club a debutar y que diga, bueno, esto yo nunca lo hice, nunca sabía yo estas cosas. Desde ahí viene la mentalidad de un jugador para que te rinda mucho más, ¿no? Así es. Bora, tenemos aquí las 5 de Don Cucufato. Don Cucufato es un personaje que vamos a estar sacando aquí, que es nuestro padrino digital. Por ahí se manifestó hace rato de manera de la inteligencia artificial. Pero tenemos 5 preguntas que hacerte y muchas veces ya las estamos preguntando aquí o comentando. La primera sería tu peor lesión vivida como jugador, la fractura, seguramente, sí. ¿verdad? Sí. Mi estimado Sigi, la segunda, por favor. ¿Te alcanzas a leer o te paso no, lentes? esa te presto mi Te paso lente. los lentes, mi Ah, Sigi. a ver. A ver. No, pues salió oye, peor. Sergio, A ver, no, sí. ya. A ver. A ver, vamos a darle una. Aparte, No, vas a no, lucirme con lentes, ¿no? No, No vayas a leer las prohibidas, están de este lado las buenas, mi estimado Sigi. Bueno, ya contestó que la peor lesión de él La fue fractura de tibia, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la peor que él vio? Que Así tú es. vistes, ¿cuál fue? Yo creo que la del Hobbit. La del Hobbit fue Sí, la sí, peor que sí. te tocó vivir. En el Club León, no, ¿alguna que recuerdes? Estamos en tercera igual, mi primo era Guillermo, fracturó igual, a otro chavito igual, De la misma severidad. estamos en segunda división de Esmeraldas y también de la misma gravedad. Sí, no te tocó ese partido, una de Beto González, donde el Maza Rodríguez le da un cabezazo a Beto en el pómulo. No. Y lo fractura. Ay, 2 suavecitos. Bueno, si Sí. de por sí Beto estaba feo, imagínate. No sé, pero bueno, Y el saludos. Maza, que era Oye, recordando nada más lo de esas fracturas, pues también Isaac Ayipey fracturó con un balonazo A la bomba. Ruiz Díaz. O sea, Lo noqueó. imagínate, ¿no? Sí. Eso, de esa severidad de las lesiones. Te infiltraron como jugador, ya nos comentaste Sí, que una vez y una que vez. no eres partidario de esto, No, hacerlo. no. ¿Jugaste infiltrado? Pues sí, esa ocasión que nos contestaste ya. Y mi Sigi, la última, Dice, ¿de qué te lesionaste más en el terreno de juego? excluyendo la fractura. ¿De qué te No, aquejabas? Contracturas musculares. Y también Por el yo desgaste me físico, acuerdo de los cuando aductores. se inflamaban los ganglios. Los ganglios. Pero de los ganglios le tocó por una infección, Ok. no sé, y eso sí me Pero tocaba. sí eras muy... Era notorio cuando traía una infección, los ganglios, lo que eran los aductores. Y bueno, lo que era en la garganta y los aductores se me reflejaba más. Ok. Y en ese sentido, por ejemplo, hablando de los jugadores que no tienen lesión muscular, aquellos que es pregunta para los dos, aquellos que juegan, por ejemplo, con alguna infección respiratoria, les dan el tratamiento y si lo ven más o menos en condiciones, sí lo ponen a jugar. O lo guardan dependiendo de la severidad del proceso infeccioso. Es decir, le das el antibiótico, Sí. le das el tratamiento y todavía no cumple el tratamiento, pero ya viene la jornada. ¿Lo metían a jugar? No, inclusive los separas Ok. para que no te contagie ahí al grupo. Bueno, de ahora Pues, cuando estuvo lo del COVID. Sí, es lo que te decía, ¿verdad? esa De ahí de parte infecciones a Pero infecciones. antes no había la cultura, antes sí lo metías. Bueno, Es lo que te decía, antes sí lo metían. Yo sabía que los ponías a jugar así. Métele alguna bombita, no Sí, sé, un sí, sí. antibiótico, eso, ¿No te mételo. tocó eso en la época de Club León, mi estimado Sigi? la verdad, Los bueno, papás, ¿no, güey? bueno, aparte. pero les dejaba Oye, ciprofloxacina y no, los no. metía a jugar. Vámonos. Les ponías un parchecito aquí en su... súper. ya con esa el- también. ya está con todo. Ya está listo para jugar. Y después a la semana y media el contagiadero de todo el equipo. Sí. Muy bien, estimado Bora. Pues estas son las 5 de Don Cucufato. Por ahí tenemos el cierre de Don Cucufato. El bar de Don Cucufato, mi estimado Sigi, que es la frase de cierre del programa. Estamos ya cerrando el primer podcast
de los infiltrados del deporte con nuestra estrella, el Bora Alcántar, que te agradecemos, Bora, por tu presencia. Estrellada. No, hombre, seguidor tuyo desde los años que estuviste en Club León y ahora tenerte acá como parte de... de... me gritabas en No, no, Sí, mi padre, sí, mi padre... Llegue, tira el centro. Mi padre me llevaba, no, mi padre es una persona que le gusta mucho o el fútbol, pero seguía esa época de que yo me tocó vivir de Club León de los 90s, pues la disfruté con mi padre y muchas de ellas, pues tú estuviste presente ahí. Me acuerdo un gol que tuviste que me gustó contra Tecos, que hiciste como un sombrerito, ese lo acabo de ver. Contra Chivas, más bien, que fue un empate, creo que fueron pocos goles. ¿Cuántos metiste en tu carrera deportiva? 10, 12 goles. Okay. Bueno, en curtidores sí metí más porque juega de delantero. Ok. A mí me hicieron lateral. Ok. Sea, ¿En León jugabas de lateral o qué jugabas en León? No, León jugaba, bueno, cuando yo debuto de delantero. Ok. Cuando Isaac Ayipey se lastima en un entrenamiento, Lupe Díaz, pues va, chiquitín. Y pues yo jugaba de extremo, Okay. delantero extremo con De Sotti jugué en ese partido. Okay. Y el Choco Reza también jugó por una banda. Después en un partido jugamos, estaba en curtidores, yo jugaba delantero con Búfalo Poblete. Ya. Era delantero, pues así como ves, Sí, sí. así, era atrevido, metía mis golecitos. Sí, sí. Y después ese partido jugamos contra San Pancho, contra los Brujos. Estaba la Tota Carvajal, que en paz descanse, el señor que lo quería mucho, lo quiero mucho, Claro. aunque no esté. Expulsaron al lateral de nosotros, nos quedamos con 10, íbamos 2-2. ¡Bola, carajo! Y de lateral. Y pues ahí fue de lateral y empecé a ir porque tenía la noción ofensiva. Claro. Pero dice, quédate, yo voy. Tú ibas y bajabas. Yo me iba alegremente al ataque. Termina el partido, quedamos 2-2. Ok. Y desde ahí, pues llega la Tota y, ¡bola, carajo! Y yo, sí, ya me va a regañar. ¿Habías jugado ahí? No, dije, pues ya. No, le dije, no, pues ahí te vas a Ahí quedar te porque quedas. delante te vas a morir de hambre, carajo. Yo, no, sí meto goles, ¿no? Y ahí, al siguiente partido, otra vez de lateral, y uno, pues, se ponía rejego. Sí. Don Toño, mete delantero, Don Toño No es mi posición. de volante. No, ahí vas a jugar. Y me acuerdo perfectamente que yo me iba al ataque. O sea, la noción ya de ir al ataque. Sí. Y pues tenía ese desgaste físico. Ahí lo conocí más el desgaste físico que tenía. Después ahí me decían, pues tú eres el 3 pulmones. Pero ahí Sí, claro. te conoces. O el despliegue que hacías. El despliegue, o sea, uno conoce su cuerpo después. Claro. Ay, güey, pues sí, tienes razón. Pues de ahí me hice carrilero lateral y yo creo que esa parte fue fundamental. Y de ahí, o sea, aprendí a jugar de lateral. Claro, muy bien, mi estimado Bora. Pues la frase de Don Cucufato, mi estimado Sigi, ¿te la avientas? No, aviéntatelo. Me la aviento yo. Sí, Dice, sí. me infiltraron el tobillo porque me crujía peor que duro en salsa en bolillo. O sea, una guacamaya, ¿no? Una guapa. sí. Uy, vamos. Ay, vámonos. Muy bien, mi estimado Bora, pues agradecerte tu presencia. Este es nuestro debut en Los Infiltrados del Deporte, Sigi. Bora, esperemos contar con nuestro público el siguiente podcast que va a estar bien interesante. Vamos a tocar temas también profundos ahí de los equipos y jugadores, ¿no? Sí, o sea, vamos a hacer algo diferente, no nada más hay que preguntar cosas que se vivieron pues ahí en la cancha, hay que mencionar cosas que la gente debe de conocer para que de alguna manera se eviten muchas lesiones y que sepan cómo tratarlas, y bueno, vamos a tener mucho de qué hablar en cada plática que tengamos, pero muy agradecido por aquí, por haber venido. Sabía que no me ibas a fallar, yo lo sabía. Aunque no me contestaban los mensajes, pero sabía. Estabas nervioso, Sigi. No, Todavía todavía- ayer a las 12 estabas nervioso. Sí, ayer todavía me dijo, dije, no, pues ya le Pero avisé. sabía que ibas a venir y la verdad te lo agradecemos mucho y que fuiste el padrino de este proyecto. Y precisamente con esto cerramos, mi estimado Bora. Te podemos pedir una firma en nuestro muro de los infiltrados que tenemos aquí a la izquierda. Claro que sí. Nos levantamos en este momento. Si quieres, vamos a pasar. Por aquí te hago llegar el marcador y que nos pongas aquí un mensaje, el que tú quieras. Puede ser hasta una mentada aquí no te creas. No, ¿cómo crees? Bueno, vamos a dar vista aquí, va que. Estás muy callado, Sigi. No, ¿Estás no, nervioso? ¿Qué pasó? Acá me ponen nervioso Te está porque bueno ahí el mensaje.
Pero bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi estimado Bora. No, pues, que al sea. contrario. Gracias por esta Igual. patadita de la buena suerte a nuestro compañero. programa. No manches, te lo inflaron en una Sí. pulverizadora, sí está bien, mamá. Los esperamos en el próximo podcast de Los Infiltrados del Deporte. Gracias, Dale, mi Sigi. vámonos. Venga. Pues nos fuimos Dale. como tiempo y como 10 como al América, ¿no? Como 20 de compensación, mi estimado Sigi. ¿De cuánto era el programa? De 45. Dice mi Sigi que no hay compensación ahí en el... Ah, pues mira, justo...